RFI, la selección del mes. Nina Attal y Anaïs. Tabong Taban. RFI. Estamos de vuelta aquí en Primera Plana en presencia de nuestros invitados, Patrick Bell, periodista del periódico Le Figaro de Francia, de Jacobo Machover, escritor de origen cubano, y de Jérôme Leleu, doctorante en Economía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Les invito ahora a los tres a descubrir nuestro personaje de la semana. Ahí lo tienen ustedes, nuestro personaje de la semana es Jean-Yves Le Drian, el canciller francés que en estos días estuvo precisamente en Cuba, se entrevistó con el presidente cubano Díaz-Canel, con el canciller de ese país. Patrick, ¿qué representa este viaje concretamente para la diplomacia francesa, sabiendo que es el primer alto funcionario de Francia, de la Unión Europea, que se encuentra con el presidente de Cuba, Díaz-Canel? ¿Cómo decir? La importancia de este viaje es de mantener una relación con Cuba y descubrir al nuevo presidente. Pero es una tradición de Francia de mantener relaciones buenas con Cuba a toda época, ¿no? Y eso es la confirmación que Francia quiere mantener relaciones bien buenas con Cuba, ¿sí? Llegó, después de la visita de Le Drian, se ha dicho de la parte del régimen cubano que hay unas relaciones muy cordiales, un diálogo de alto nivel. Entiendo que hay aproximadamente 30 empresas francesas que trabajan en Cuba y esto pese al bloqueo de Estados Unidos. ¿Qué puede aportar el capital o el conocimiento francés al desarrollo de la isla en la situación actual? Bueno, ya las empresas francesas aportan sobre todo en la infraestructura, en el sector turístico con Bouygues. También recientemente Aeropuerto de París obtuvo un contrato para renovar el aeropuerto José Martí de La Habana, y más recientemente es la SNCF quien obtuvo un contrato para renovar, para trabajar en el sistema ferroviario de Cuba. Pero bueno, pienso que las empresas francesas puedan ayudar a Cuba más en otros sectores como la agroindustria o en el sector de los medicamentos, por ejemplo. Pero bueno, Francia no está el único país que quiere invertir en Cuba, y la visita de Jean-Yves Le Drian para mí es como una Francia trata de ganar posición en Cuba a través de visitas diplomáticas, por ejemplo. Jacobo Machover, ¿hasta qué punto la visita del canciller o la presencia de Francia allá en la isla puede ayudar al avance de los derechos humanos en Cuba? En nada. Jean-Yves Le Drian no se ha entrevistado con ningún disidente en Cuba, a pesar de una petición que le había sido lanzada. Pero Jean-Yves Le Drian, como decía Patrick Bell, está en una continuidad. Todo eso empezó oficialmente con François Hollande en 2015, de quien Jean-Yves Le Drian era ministro en aquel entonces de Defensa, ahora es ministro de Relaciones Exteriores. Luego eso siguió, como se ve en la imagen, con esa recepción absolutamente increíble que hubo en el Palacio del Elíseo de 200 personas, entre militantes políticos, dirigentes de empresas, de Bouygues, por ejemplo, y de muchos más, cantantes, bailarinas, maniquíes, había de todo en el Palacio del Elíseo. Eso fue en febrero-marzo de 2016. Y ahí hay una negación total de la parte francesa en considerar la cuestión de los derechos humanos. Ninguno de ellos se entrevista con disidentes. Lo peor fue cuando murió Fidel Castro, que estuvo ahí, la ministra Ségolène Royal, que dijo que me den una lista de presos políticos, nos encargamos
enseguida de darle una lista de presos políticos ahí. Ella no intervino para nada, lo que constituyó un escándalo bastante fuerte en Francia. Hubo muchas críticas a eso. Ya. Está en la continuidad y yo lo siento mucho, pero esa parte, digamos, de No cambia la nada. parte socialista del gobierno de Ya. Emmanuel Macron, me permite 30 decirme segundos, una por favor, cosa. 30 segundos. No hay bloqueo en Cuba. De acuerdo. No hay bloqueo en Cuba. Ok. Y los Nada más que franceses y otros países... cualquier periodista que esté enterado de lo que está sucediendo en Cuba, cuando usted quiere enviar un giro que pasa por Estados Unidos, no lo puede hacer. Pero vamos a pasar, vamos a cambiar. Eso se llama embargo económico de Estados Unidos, pero bloqueo es bloqueo es embargo. Muy la bien. denominación que Permítame. puede haber Muy de bien, la es parte embargo. cubana. Muy bien, pero sigue un funcionando. embargo sí, Ahora, bloqueo una no pregunta, Patrick. Llama la atención este viaje de Le Drian porque hay que reconocer que hasta el día de hoy da la impresión de que el gobierno francés nos interesa mucho por América Latina. No es la prioridad, evidentemente, del No es la presidente prioridad, Macron. claro, no es la prioridad, es una cosa que me choca mucho. Por ejemplo, no hay ministro por la toma de posesión de Iván Duque, que en Colombia, por ejemplo. No hay un ministro francés en este toma de posesión, que es importante, y Colombia es un país muy importante para Francia, porque hay muchas empresas francesas allá. Es un país que tiene un desarrollo muy importante después de los acuerdos de paz, y los franceses no estarán en este toma de posesión. Me parece muy malo y un signo que para Macron, América del Sur no es en la mapa. Concretamente, Jerome, decíamos, por ejemplo, Cuba tiene innovaciones en materia de salud, concretamente. Francia puede ayudar a que se desarrollen más este tipo de innovaciones, que se inserte un poco más en el mercado, por lo menos regional. Sí, y hay colaboración científica entre Francia y Cuba en ese sector. Por ejemplo, con el Instituto Pasteur en Francia y la parte cubana. Pero para que Cuba exporta medicamentos en algunos países, vacunas, etc., y medicamentos genéricos, pero quizás no hay bloqueo, pero hay embargo, y Estados Unidos también podría ayudar a Cuba a desarrollarse, y después de los nuevos nexos con Estados Unidos a la época de Obama, había medicamentos cubanos que estaban en proceso de habilitación de tratamiento en Estados Unidos, para ver si esos medicamentos podrían acceder a ese mercado. Y bueno, pienso que Cuba, con la ayuda de Francia, pero de otros países también, podrá desarrollar sus exportaciones de medicamentos a países desarrollados. Ya existe, pero no tanto. ¿El diálogo político con Cuba de la parte de Francia puede ayudar a una inserción mejor con las relaciones en la Unión Europea? Me parece que lo más importante es España en Europa, y es España que decide las relaciones entre Europa y Cuba, no Francia. Así, lo que es importante en las relaciones entre Europa y Cuba es Madrid. Brevemente, ¿puede ser un diálogo político favorable para la relación con Cuba, para mejorar la situación de Cuba? Mire, Brevemente, Jacobo. Yo no estoy en contra de un diálogo político de ninguna manera. Ahora, en un diálogo político se tiene que hacer justamente a partir de cosas muy claras, de principios muy claros. Cuando hay un diálogo político como el que propone la Unión Europea, ¿no?, y que ha dejado de lado todo lo que estaba en la base de lo que España en otros tiempos propuso, que era la posición común de la Unión Europea, que eso ha sido derogada, que era, la España de José María Aznar, pero eso siguió después, ¿no? La posición común se levantó hace poco. Toda la cooperación estaba supeditada a avances, en adelantos en el terreno de los derechos humanos. No ha habido el más mínimo avance en ese aspecto, y la Unión Europea quitó la posición común. Que nos expliquen por qué. Al mismo tiempo, por ejemplo, el Parlamento Europeo concede muy a menudo el premio Sájarov por los derechos humanos
a disidentes cubanos. Lo hizo con Osvaldo Payá, que murió, que tuvo un accidente muy extraño, a las Damas de Blanco y a Guillermo Fariñas, en 3 ocasiones. Hay algo que es profundamente contradictorio en la política europea en relación con Cuba. Cuba tiene que dar pasos, el gobierno cubano tiene que dar pasos hacia una democratización. Obama no lo logró. De acuerdo. De ninguna manera, y al contrario, se vio en la foto ahí esos abrazos, Jacobo, entre Obama y Raúl Castro. Vamos a dejar por el momento Cuba, porque el tiempo pasa. Y yo los invito ahora a descubrir en nuestra última parte la contraportada de nuestra emisión de hoy. Cambiamos totalmente de punto de vista, salimos de Cuba, nos ponemos en Francia, donde a partir del 1 de julio los franceses circulan a menor velocidad. La disposición es pasar de 90 a 80 kilómetros por hora, es la nueva regla. En este sentido, se trata de evitar mayor número de accidentes. Patrick, ¿qué piensa usted de esta disposición? Me parece una disposición muy buena, porque hay tantos muertos en las calles de Francia, y me parece que es una decisión muy buena. Lo impactante es que la mayoría de la población es en contra de esta decisión. 70% en contra. Sí, es increíble. Y el primer ministro está muy firme y impuso eso, y me parece bueno. Jacobo, ¿para usted es una buena medida? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Patrick Bern. Yo admiro la constancia del primer ministro de Edouard Philippe, que era antes de ser primer ministro alcalde de la ciudad de Le Havre, y que ha tenido muchos contactos con las asociaciones de víctimas en las carreteras. Ahora ayer estuve hablando con alguien que estaba en contra de esa limitación. Él decía que no era la velocidad la que causaba los accidentes, sin duda no es solo la velocidad, pero decía que había lobbies que proponían ese 80 kilómetros por hora. Por mí, todo favorable. Lo que pueda contribuir a rebajar la tasa tan alta de accidentes que hay en este país me parece excelente, y otra vez admiro la firmeza del primer ministro solo contra muchísima gente. Llegaron 1.528 muertos en la carretera en el primer semestre del año. De seguir así, serían más de 3.000 al concluir 2018. ¿Favorable o en contra de que se haya reducido la velocidad en las carreteras? Bueno, seguro que es una restricción para los automovilistas franceses, sobre todo en las provincias. Pero pienso que la vida humana es más importante, ¿no? que eso. Y si realmente esa medida puede reducir, significa, de manera importante los accidentes y los muertos, será una buena medida. Habrá que evaluar sus resultados y actuar según esos resultados. Simplemente vale recordar que, según el primer ministro, en los últimos 3 años las cifras precisamente sobre el número de accidentes en carreteras se han estancado, y de ahí que se haya pasado a esta disposición. Estamos ya llegando al final de esta En Primera Plana. No nos queda sino agradecer a Patrick Bell, periodista encargado de América Latina del periódico Le Figaro, a Jacobo Malchover, escritor de origen cubano, y a Jérôme Leleu, doctorante en Economía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les damos las gracias y les damos una nueva cita aquí en Primera Plana.